Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer tutorial del canal. Lleva tiempo pensando en esto y por fin me animé a intentar hacer un tutorial. Así que vamos a eso en cuestión. Hoy les voy a estar enseñando cómo es que yo dibujo los diferentes tipos de rostro. Por diferentes tipos de rostro me refiero a literalmente variedad de rostros, o sea, no el típico rostro hegemónico que todos conocemos, que tenemos dibujado, no, sino que para expandirnos un poco en la materia y para que vean cómo es mi proceso y pues si les interesa, para que practiquen junto a mí durante el video. Importante, disclaimer, soy un artista autodidacta, por lo que esta es la manera en la que yo lo hago, no es una verdad absoluta y cada persona puede aprender de maneras diferentes. También este contenido está pensado para personas con algo de experiencia en el dibujo, sin embargo, varios de estos tips pueden ayudarte si eres un artista que está empezando a dibujar. También decir que esto está pensado para diseño de personajes, por lo que este sería el primer video de una serie de videos con el objetivo de enseñar mi proceso y conocimientos al momento de diseñar personajes. Dicho eso, vamos a la materia en cuestión. Las figuras geométricas como base. Probablemente muchos aprendimos a dibujar rostros desde el clásico círculo con una cruz en el medio. Sin embargo, a lo largo del tiempo me di cuenta que la mejor manera de dibujar rostros diversos es con formas geométricas, como por ejemplo un cuadrado. ¿Pero por qué figuras geométricas? Todos los rostros son diferentes, y cuando se trata de un diseño de personaje, tener un personaje con una silueta o forma que sea identificable ayuda a tener un personaje más atractivo visualmente, y las figuras geométricas ayudan mucho en eso. En estos ejemplos que estoy haciendo ahora mismo, estoy usando un cuadrado, un triángulo y un círculo para crear personajes completamente aleatorios, usando tal vez un poquito de algunas referencias que encontré en Pinterest. Y digamos, está esta abuelita que tiene su rostro así bien cuadradito, bien tierno. Y luego este muchacho ya con facciones mucho más afiladas, que incluso podría llegar a dar un poco la vibe de un villano. Que muchos de los villanos, por ejemplo, en series animadas que, por ejemplo, hace Disney, como Rafar de Aladdin, tiene estos rasgos afilados que dan la sensación de que es un villano. Y por otro lado, personajes con rostros un poquito más redonditos inspiran como más ternura, más inocencia y pues son como personajes más nobles. Esto lo puedes tener en cuenta si quieres hacer un personaje que quieres que emita una vibra en específico. Es bastante útil. Ahora, ¿no les pasa que cuando tienen un personaje que les gusta mucho cómo se ve de frente, pero cuando lo tratan de rotar a otra perspectiva, es como si ese personaje no se pareciese en nada? Que no importa lo que hagas, lo mucho que intentes cambiar algunas cosas, como que no funciona. Bueno, eso puede llegar a pasar porque no estamos agarrando bien sus facciones y eso puede resultar difícil al principio, sobre todo si somos principiantes y no sabemos cómo funciona la perspectiva. Pues para esto, la técnica que mejor me ha funcionado es usar un cubo y rotarlo en diferentes lados para adaptar el rostro que hice, sin importar el tipo de figura geométrica, entre comillas, que estemos usando para él. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es dibujar un cubo en diferentes lados, en diferentes perspectivas. Y lo que voy a hacer es agarrar estos tres personajes que dibujé anteriormente y adaptarlos a estos cubos, tratando de trasladar las facciones características de los personajes que anteriormente hicimos y tratar de que se parezcan lo más posible. Esto aquí es básicamente un ejemplo de que da igual qué tipo de rostro sea, el cubo como que siempre lo podemos adaptar, lo podemos moldear, lo podemos modificar las veces que queramos, de las formas que queramos, para que nuestro personaje se mantenga lo más leal posible a su forma original. Ahora, posiblemente se preguntarán, ¿por qué un cubo? El cubo nos permite tener una idea más tridimensional de los rostros, lo que a la larga ayuda más a la comprensión de la anatomía
y te da más facilidad al momento de dibujar rostros en ángulos complejos, como cuando intentamos dibujar en perspectiva o cuando vamos a agregar luces y sombras. Pero no es simplemente usar la forma cuadrada y perfecta, no es una clase de geometría, por lo que vamos a intentar hacer es adaptar ese cubo al tipo de rostro que estamos buscando. Si queremos un rostro más alargado, pues ya no va a ser un cubo, va a ser más un rectángulo. Y así con toda la variedad que queramos agregar al rostro. Como práctica, podemos buscar diferentes rostros en internet. Recomiendo que busquen diferentes tipos de rostro. Procuren que no todos sean igual. Yo estoy usando estos 3 de acá. Y lo que vamos a hacer es calcar encima de nuestras referencias. Aquí un aviso. Si estás en tradicional, intenta calcar encima de tu monitor o de la pantalla de tu celular, pero con mucho cuidado, no queremos dañar estas pantallas. Y lo que queremos con esto es tener una idea de la estructura de los rostros con los que estamos trabajando. Mientras lo haces, presta atención a qué tan alto están sus ojos, el tamaño de la frente, cuánta es la separación entre la nariz y los labios, y así. Una vez tengas hecho este análisis, intenta recrear este mismo rostro aparte, sin calcar nada de nada. No es necesario que calques el rostro por completo, lo que buscamos son las líneas guías. Intenta poner una línea para la distancia de los ojos, otra línea para la distancia de la nariz y otra para la distancia de los labios. Como te darás cuenta en estos ejemplos que estoy haciendo yo aquí, todos tienen una distribución diferente de estas 3 líneas guía. Como verán en la primera, la nariz y la boca están un poquito más juntitas y nos deja un buen espacio para la mandíbula. En la segunda lo que más destaca es el tamaño de la nariz, entonces la distancia entre los ojos y la nariz es bastante más larga. Y por ejemplo en la tercera, la distancia entre ojos y nariz es mucho menor, pero también el tamaño de los labios es mucho más grande. Entonces toma en cuenta todas estas divisiones. Estas divisiones creo que son fundamentales porque es la base de todo para que luego estos personajes se terminen pareciendo después cuando intentemos dibujarlo en otras perspectivas. Esto sumado a otros detallitos como los pómulos, el tamaño de las fosas nasales, el tamaño y la distancia entre los ojos, pero estos ya son detalles que vamos a ver más adelante. Una vez tengas hecho este análisis, intenta recrear ese mismo rostro aparte, sin calcar absolutamente nada. Practicar de esta manera hace que seas consciente de las diferencias entre cada rostro y la manera en la que puedes alterar el alto y ancho de los cubos para generar rostros diferentes. Intenten mantener las cosas que caracterizan a esos rostros. Si se ponen a detallar, hay personas que tienen rostros más redondos, otros que tienen algunos rasgos como los pómulos o la mandíbula más marcados. Estos pequeñísimos detalles hacen que nuestros personajes tengan más personalidad y definitivamente detallar estas cosas hacen que al momento de diseñar personajes se pueda intuir un poco su personalidad o haga que se diferencien unos de otros. Así es como están quedando mis prácticas. Como ven, los personajes se parecen bastante a sus referencias y al mismo tiempo se diferencian bastante entre sí. Entonces considero que esto es una práctica exitosa. Ahora les voy a enseñar una herramienta que considero que es muy útil para practicar. Es este modelo 3D que tendrán el link en la descripción. Y básicamente lo que pueden hacer con este rostro es rotarlo y manipular las luces y las sombras a su antojo para usarlo de referencia. Aquí les enseño cómo usarlo. Básicamente con el clic izquierdo lo pueden rotar de todas las veces que quieran
hacia los lados que quieran. Con la ruedita del ratón hace un zoom in, zoom out. Con el clic derecho pueden moverlo, el rostro, sin alterar el movimiento. Y con clic derecho más shift lo que pueden hacer es modificar la contraluz. Ahí se ve más o menos, es como un tono moradito. Y usando la barra de reproducción pueden mover la luz. Asegúrense de tener pausado como la reproducción y ya después mueven el ratón de un lado al otro y así obtienen la luz que desean. Ahora, como un ejercicio extra, esto es completamente opcional si quieren rotar a ustedes mismos, vamos a intentar rotar los personajes que estuvimos haciendo antes en una perspectiva completamente diferente a la de nuestra referencia. Para esto vamos a estar usando una referencia. La pueden buscar en Pinterest o en su fuente de referencias favorita, o usando también el modelo 3D que les dejé en la descripción. En mi caso voy a estar usando ese modelo 3D. Y aquí nada de calcar. Vamos a usar la técnica del cubo, rotándolo de diferentes maneras. Y vamos a intentar dibujar uno de estos rostros usando esa técnica. Intenten que todas las facciones, que lo que caracteriza a ese personaje se mantenga independientemente de que tanto lo rotes. No se desanimen si no les sale a la primera, es muy probable que no les vaya a salir a la primera. Entonces, por favor, no se desanimen, tómenselo con calma, tómenselo como algo divertido. El proceso es simple. Vamos a dibujar nuestro cubo, más o menos basándose en el largo y ancho del rostro de nuestra referencia, y vamos a hacer las líneas guías. Un pequeño tip: por más de que estemos usando cubos, el rostro sigue siendo redondo. Entonces lo que vamos a hacer es que las líneas guías sean un poquito curvas, o sea, no lo hagan tan rectas, porque eso va a alterar la posición de los ojos y demás. Entonces hagan que sus líneas guías sean curvas a pesar de que estamos usando un cubo. Aquí lo que hago es trazar como la forma del cubo sobre la referencia, en este caso el modelo 3D, y luego hago las divisiones de ojos, nariz y boca según la referencia. En este caso no estoy mirando la referencia original, sino el primer bosquejo que hice de estos personajes. Y aquí estoy tratando de mantener como el tamaño. Entonces mi cubo es un poquito más ancho en esta primera cara, porque esta persona tiene como el rostro un poco más ancho, más grande, y sobre todo lo que destaca es la mandíbula. Entonces, digamos, eso es lo que intento mantener, como el tamaño de la mandíbula. Ahora, para el siguiente tenemos un rostro más alargado y más delgado. Entonces lo mismo, estoy marcando más o menos esta referencia de cómo sería el cubo en la perspectiva, porque yo sé que hay gente que de pronto esto, las perspectivas se le puede dificultar. Entonces esto es un buen tip que pueden usar, como es trazar el cubo primero encima de la referencia y ahí sí pasarlo a la siguiente, ya cuando lo van a pasar a limpio, cuando van a hacer el boceto. Entonces, digamos, aquí para lo que necesito tener en cuenta es que el rostro es más largo y más delgadito que mi primer diseño, que mi primer boceto. Y aquí hay que tener muy en cuenta el tamaño de la nariz, una nariz bastante larga, y el tamaño de la mandíbula y los labios. Como dije, intenten mantener las formas lo más similares posibles al original y asegúrense de agregar elementos reconocibles como el tamaño de la mandíbula, el tamaño de los ojos, de los labios, etc. Una cosa más: procuren no borrar. Por más de que sientan que tengan muchos errores, procuren simplemente no hacerlo.
Porque si borramos o arrancamos la página y la tiramos y la desechamos, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo mal. Entonces, inténtalo nuevamente al lado y guarda esos intentos fallidos. Intenta ver también en qué crees que fallaste y así te haces tu propia retroalimentación y ya tienes en cuenta qué mejorar a la próxima vez que lo intentes. Y ya después de unos cuantos bocetos, estos son mis resultados finales. Díganme qué les parece. Por favor, díganme qué les pareció el tutorial, si lo encontraron útil. Es el primer tutorial que subo y que hago y estuve tratando de explicarlo todo lo más claro posible. Pero igualmente, si quieren darme algún tipo de feedback positivo, respetuosamente, por favor, estaría genial. Me pueden comentar con gusto, no hay ningún problema. Si quieren, si desean, pueden compartirme sus prácticas, pueden hacerlo en Twitter o en Instagram, de pronto usando el hashtag Hatsututo o mencionándome, por ejemplo, en las historias de Instagram. Los estaré compartiendo y viendo qué tal. Y ya está, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial, en el que posiblemente se trate de cabello y cómo dibujar diferentes tipos de cabello, cómo hacer peinados y cosas así. Y próximamente igual seguiré trayendo más y más contenidos hasta llegar a un video única y exclusivamente para diseño de personajes. Y ya está, eso sería todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos y cuídense.